tal amigos? Soy Venus Rey, aquí en Diálogos en la Cultura, en Radio Fórmula, y hoy tengo un invitado súper especial porque yo creo que es uno de los íconos del rock mexicano, ni más ni menos que Francisco Barrios, mejor conocido como el Mastuerzo, uno de los líderes y fundadores de la mítica y legendaria banda de rock Botellita de Jerez. ¿Cómo estás, mi querido Mastuerzo? Nervioso, porque siento que estoy como en un examen de música con el maestro Venus Rey. A la orden, mi carnal. Pues aquí visitándote, desde luego tú eres una referencia, y Botellita de Jerez es una referencia en el rock. Y cuando hablamos del rock, no solamente hablamos de lo musical, porque el rock aquí, y más en una ciudad como la Ciudad de México, y es uno de los corazones de la cultura urbana. Y tú eres, y fuiste en ese momento, a principios de los 80, pues uno de los que popularizó más el rock, porque los grupos antes pues, hacían covers del rock and roll de los Estados Unidos, pero ustedes fueron de los primeros en hacer sus propias canciones, la propia temática, sus propias ideas, y yo creo que ahí se revolucionó la música. Creo que intentamos como continuar una historia del rock, de un rock incipiente en México en los años 80, incipiente en el sentido de un rock que hablase de la realidad mexicana concreta, a partir del lenguaje popular, que fue a lo que a nosotros nos llamó la atención de hacer como grupo de rock, un grupo ponqueto a la mexicana, ¿no? Y que tuviera una serie de propuestas, no de recuperación, pero sí de jugar con el lenguaje popular, porque el lenguaje popular, la cultura popular, pues, no hay que reivindicarla, simplemente es. Esta ciudad es un crisol de cosas, de culturas, de colores, de sabores, de barrios, y para la juventud, bueno, los chavos que éramos chavos en los 80s, pues crecimos con ustedes, ¿no? De alguna manera son parte de esa identidad que muchas generaciones en esos años adquirieron para sí. Pues intentamos hacer un rock mexicano, ¿no? Y siempre hemos ido a nuestra raíz. Sabemos que hay alguien que estuvo antes de nosotros. Es decir, hubo grupos como Chuck Moll, como Toncho Pilatos, ¿no? Como tantos otros que desde el rock and roll o el rock, las formas cualesquiera que fuera de esto que ahora llamamos rock mexicano, pues eran puntos de partida también para nosotros. Pero no solo eso, sino también alrededor de la cultura popular. Siempre dijimos una realidad, una neta. Es decir, éramos hijos de Tintán y su carnal Marcelo, de los Xochimilcas, del maestro Damaso Pérez Prado, del cine de oro, de tantos seres que influyeron en nosotros, que nos dieron un pie como para decir, aquí hay un hueco, un rock, digamos, que hable verdaderamente de lo que es México en nuestro idioma, porque ahora mismo seguimos en las mismas. Si no hay díganme qué canal o qué estación de radio pasa rock en español, y particularmente mexicano. Exacto. ¿Cómo ves la evolución del rock? Llegan nuevas corrientes de otros países incluso, y tengo la sensación, corrígeme, a lo mejor estoy equivocado, que en los últimos 10 años el rock en México ha tenido como una especie de pausa y otros ritmos están pues, sobre la mesa, ¿no? Es lo que se está escuchando. Bueno, yo percibo que esa pausa, que a lo que tú llamas pausa, es en realidad el que como que se le acabó la confianza a la iniciativa privada, es decir, a las disqueras, de contratar grupos de rock, ¿no? Y menos de rock mexicano. De hecho, hubo un momento en que fueron cerrando nuestros contratos, pero por otro lado dio la fortuna de la autonomía, ¿no? La independencia. Creo que desde entonces, no solo desde hace 10 años, desde los 2000 empezamos a ser autónomos, independientes, ser nuestra propia disquera, lo cual nos ha costado más trabajo.
porque nosotros no pagamos dinero para que se escuchen nuestras rolas. Las compañías disqueras lo hicieron, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Desde ese momento que tú hablas, esa pausa del rock mexicano, pues es precisamente porque ya nos convertimos, la gran mayoría, que no éramos una mercancía viable para las disqueras, ¿no? Tuvimos que asumir esta posición de autónomos, de independientes, de ser nuestra propia disquera. Y es una pena que bueno, las disqueras ahora están orientadas hacia otras músicas, porque culturalmente hablando, no se puede negar la enorme riqueza del rock, ¿no? Claro, y además, fíjate, bueno, es que yo en ese sentido siempre parto de que, ya, insisto, ya de cara a la historia, de esta parte de la historia que nos ha tocado, de esto que llamamos rock mexicano, hay muchas bandas, no solo Botellita de Jerez, que fuimos un extraordinario fracaso económico, capitalista para las empresas, ¿no? Pero que de otro lado, afortunadamente, fuimos un extraordinario éxito, digamos, cultural también. No solo Botellita, hablo de ciertas bandas que permanecieron ahí, permanecen de hecho ahí, ¿no? Resistiendo precisamente a la imposibilidad del mercado. Yo sin duda diría que Botellita de Jerez es una de las bandas fundamentales del rock mexicano. Y es un placer para mí. Maestro, que lo diga el maestro, eso es un... Es la verdad, es la verdad. Es la verdad, la influencia que ejercieron sobre generaciones, no solo de chavos, sino también de otras bandas que llegaron después de ustedes. Nosotros citamos a su papá en un disco, en el primer disco, en el último track hasta el final, está al revés una voz, la voz del maestro Sergio Arau, que dice: la música viva siempre es mejor, pero al revés. ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, el Mastuerzo en el Facebook. ¿Qué más? Híjole, tengo dos Facebooks, así, uno mío y una página. Pero es fácil, el Mastuerzo. Francisco Barrios, el Mastuerzo, y píquenle ahí, saldrán las opciones. Mastuerzo 2011 en el Twitter, ¿no? Ahora tengo otro Instagram que ahora es Francisco Arturo Barrios Martínez. Ahí está como Instagram. Twitter, ya dije. ¿Qué más? El TikTok, ese simplemente es Mastuerzo 1955, mi fecha de nacimiento. ¿Qué hubo? Mi querido Mastuerzo, pues muchísimas gracias. Para mí es de verdad un privilegio estar contigo, porque tú eres parte fundamental de la historia del rock en este país. Y eso no es cualquier cosa. Eso se te reconoce, sí, y tú lo crees. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Sí.